Hace 3 años que vivo en este lugar. Una casa grande, demasiado grande para un solo hombre, al borde de un pueblo que apenas aparece en los mapas. La compré sin pensarlo mucho, sin negociar el precio, sin preguntarle a nadie. Solo necesitaba espacio. Silencio. Distancia de todo lo que conocía. Las mañanas aquí son lentas. Me despierto temprano, antes de que salga el sol, y me quedo un rato mirando el techo. No pienso en nada específico. Solo siento el peso de las sábanas, el aire frío que entra por la ventana entreabierta, el sonido lejano de algún pájaro. Me levanto sin prisa. Preparo café en una cafetera vieja que encontré en un mercado de segunda mano. El olor del café llenando la cocina es una de las pocas cosas que todavía me reconfortan. La rutina es simple. Desayuno mirando por la ventana. Leo el periódico, aunque las noticias ya no me interesan como antes. Salgo a caminar por el terreno. Hay árboles que planté yo mismo, algunos frutales, otros solo por la sombra. Trabajo con las manos. Arreglo lo que se rompe. Construyo cosas que no necesito. Me mantengo ocupado. La gente del pueblo me conoce poco. Soy cortés, saludo, compro lo necesario, pero no busco conversación. Creo que me ven como un tipo raro, un hombre de ciudad que huyó de algo. No están equivocados. Por las tardes, cuando el sol empieza a caer, me siento en el porche con una cerveza. A veces dos. Miro el horizonte y dejo que los pensamientos vengan y se vayan. Ya no duelen como antes. Ahora son solo ecos. Recuerdos que perdieron su filo. Antes de todo esto, yo era otro hombre. Tenía otra vida. Una casa en la ciudad, un trabajo que me gustaba, amigos con los que salía los fines de semana. Y tenía a Elena. O creía tenerla. Nos conocimos en una conferencia de trabajo. Yo estaba presentando un proyecto, ella estaba en la audiencia. Después de mi charla, se acercó a hacerme una pregunta. No recuerdo qué preguntó. Solo recuerdo que me gustó su forma de mirarme, directa, sin coqueteo barato, pero con interés genuino. Hablamos durante el café. Luego durante la cena. Y después, durante 3 años. Elena era inteligente. Eso fue lo primero que me atrajo. Tenía opiniones fuertes sobre todo, no se dejaba convencer fácilmente, y cuando discutíamos, lo hacíamos con respeto. Era arquitecta, trabajaba en un estudio mediano pero con proyectos interesantes. Le apasionaba su trabajo. Pasaba horas dibujando, revisando planos, visitando obras. Los primeros meses fueron intensos. Nos veíamos casi todos los días. Cocinábamos juntos, veíamos películas hasta tarde. Hacíamos el amor con esa urgencia que solo existe al principio. Yo estaba enamorado. Completamente. Y creía que ella también. Con el tiempo, decidimos mudarnos juntos. Encontramos un apartamento luminoso, con ventanas grandes, cerca del centro. Ella lo decoró casi todo. Tenía buen gusto, sabía combinar colores y texturas. Yo solo aportaba opiniones que ella ignoraba con cariño. Me gustaba verla feliz, ordenando muebles, colgando cuadros, eligiendo cortinas. La convivencia fue fácil al principio. Teníamos nuestras rutinas, pero se acomodaban bien. Yo salía temprano al trabajo, ella un poco más tarde. Por las noches, cocinaba uno u otro, o pedíamos comida. Los fines de semana eran nuestros. Íbamos al cine, a exposiciones, a cenar con amigos. Viajamos varias veces. Barcelona, París, Lisboa. Cada viaje era una nueva capa de intimidad. Pero hubo detalles. Pequeños. Casi invisibles al principio. Elena empezó a llegar tarde con más frecuencia. Reunión con un cliente, decía. Problemas en la obra. Yo asentía. Confiaba en ella. Además, yo también trabajaba hasta tarde a veces. Era normal. Pero las excusas empezaron a repetirse. Y no siempre coincidían. Un martes me dijo que tenía una cena con proveedores. El jueves, mencionó casualmente que esa cena había sido el miércoles. Un desliz, pensé.
Ella trabaja mucho, es fácil confundir los días. Luego estaba el teléfono. Elena siempre había sido discreta con su celular, pero nunca lo escondía. De pronto, empezó a llevárselo al baño. A ponerlo boca abajo en la mesa. A responder mensajes con una sonrisa que desaparecía cuando yo preguntaba, ¿quién es? Nadie importante. Decía. Cosas del trabajo. Yo no era celoso. Nunca lo fui. Pero tampoco era ciego. Y algo en su tono, en la forma en que desviaba la mirada, no encajaba. Empecé a notar más cosas. Su ropa interior cambió. Compró piezas nuevas, más elegantes, de encaje. Me dijo que se las había regalado una amiga. Pero yo nunca la vi usarlas conmigo. Las guardaba en el fondo del cajón, como si fueran para otra ocasión. ¿Para qué ocasión? ¿Para quién? Su perfume también cambió. Uno más caro, más sofisticado. Se lo ponía antes de salir, pero no cuando estábamos juntos en casa. Es para sentirme bien en el trabajo, me explicó. Acepté la explicación, pero algo en mi pecho se apretó. Las conversaciones entre nosotros empezaron a volverse más superficiales. Yo le preguntaba sobre su día, ella respondía con generalidades. Bien, cansada, lo de siempre. Cuando yo compartía algo de mi trabajo, ella asentía sin realmente escuchar. Miraba su teléfono. Bostezaba. Se iba a dormir temprano. El sexo también cambió. Antes era frecuente, apasionado. Ahora era esporádico, mecánico. Ella parecía distraída, cumpliendo un trámite. A veces, en medio de todo, la sentía ausente. Como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente en otro lugar. Con otra persona. Intenté hablar con ella. Varias veces. ¿Estás bien? ¿Pasa algo?, le preguntaba. Ella sonreía, me besaba la mejilla. Estoy bien, amor. Solo estresada con el trabajo. Y yo quería creerle. Necesitaba creerle. Pero mi mente no descansaba. Empecé a hacer conexiones que no quería hacer. Los horarios que no cuadraban. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Las noches que llegaba oliendo diferente, no a su perfume, sino a algo más. Algo masculino. Sutil, pero ahí. Una noche, mientras ella dormía, revisé su teléfono. No me enorgullezco de eso. Pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar que estaba equivocado, que todo estaba en mi cabeza. Tenía contraseña. Nunca antes la había tenido. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Los días siguientes fueron extraños. Seguí con mi rutina normal, pero todo se sentía diferente. Como si estuviera viviendo en una película donde yo era el único que no conocía el guión completo. Elena seguía siendo Elena en apariencia. Sonreía, hablaba, se movía por el apartamento con esa familiaridad de siempre. Pero yo ya no podía verla igual. Empecé a observar más. No de manera obsesiva, sino con la atención de alguien que necesita entender. Tomaba nota mental de las cosas. Los horarios. Los cambios de humor. Las explicaciones que no tenían sentido cuando las ponías en contexto. Un jueves, Elena me dijo que tenía que quedarse hasta tarde revisando unos planos con su equipo. Eran casi las 9 de la noche cuando llamó. Voy a llegar tardísimo, amor. Pide cena para ti, no me esperes despierto. Su voz sonaba tranquila, relajada. Demasiado relajada para alguien que supuestamente llevaba 12 horas trabajando. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Algo no encajaba. Elena odiaba quedarse tarde en la oficina. Siempre decía que después de las 7 ya no podía concentrarse, que prefería llevarse trabajo a casa. ¿Por qué ahora se quedaba tan seguido? Llamé a su oficina. Una compañera contestó. Le pregunté por Elena, casual, como si solo quisiera confirmar algo. Ah, se fue como a las 6, me dijo. Tenía una cita, creo. Se arregló en el baño antes de irse. Colgué sin decir nada más. Me senté en el sofá. El apartamento estaba en silencio.
Podía escuchar el zumbido del refrigerador, el tráfico lejano de la calle. Y dentro de mí, ese ruido que crece cuando sabes algo pero todavía no quieres aceptarlo. Elena llegó pasada la medianoche. Entró despacio, tratando de no hacer ruido. Yo estaba en la sala, con las luces apagadas, mirando por la ventana. Ella se sobresaltó al verme. ¿Qué haces despierto?, preguntó, dejando su bolso en la mesa. No podía dormir, dije sin voltear a mirarla. Hubo un silencio incómodo. Ella se acercó, me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Me giré para verla. Llevaba un vestido que no le conocía. Tacones altos. Maquillaje más cargado de lo usual. Olía a perfume, pero también a vino. Y había algo más. Un aroma que no era suyo. Colonia masculina. En su cuello, en su ropa. ¿Cómo estuvo el trabajo?, pregunté. Agotador, respondió rápido. Demasiado rápido. Pero ya terminamos. Mañana será más tranquilo. Asentí. No dije nada más. Ella se fue a la ducha. Escuché el agua correr durante mucho tiempo. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo como todo lo que había construido con ella se desmoronaba en mi mente. Todavía no tenía pruebas concretas. Pero ya no las necesitaba. Mi cuerpo lo sabía. Ese nudo en el estómago, esa tensión en el pecho, ese frío en las manos. Todo me decía la verdad que mi mente todavía se resistía a aceptar. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Yo seguía actuando normal. Nos besábamos por las mañanas. Desayunábamos juntos cuando teníamos tiempo. Hablábamos de cosas triviales. Pero yo estaba en modo observación constante. Revisé nuestras cuentas bancarias. Elena había hecho varios retiros grandes en efectivo. Cuando le pregunté, me dijo que estaba ahorrando para un regalo sorpresa. Es tu cumpleaños pronto, no quiero que lo veas en los movimientos. Sonreí. Asentí. Pero mi cumpleaños era en 8 meses. Encontré recibos de restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Lugares caros, románticos. Uno de ellos era de un lunes por la noche, un día que ella me había dicho que tenía migraña y se había acostado temprano. Yo había trabajado hasta tarde en la oficina. Nunca comprobé si realmente estaba en casa. Su calendario también empezó a mostrar patrones extraños. Reunión externa, visita a obra, cita con cliente. Pero cuando yo preguntaba detalles específicos, las respuestas eran vagas. Nombres de proyectos que cambiaban. Ubicaciones que no coincidían con lo que había dicho antes. Una tarde, llegué temprano a casa. Elena no me esperaba. Estaba en la sala, hablando por teléfono, de espaldas a la puerta. Su voz era suave, íntima. Reía de una forma que yo no escuchaba hacía meses. No, no puedo esta noche, decía. Él está en casa. Ya sabes cómo es. Sí, mañana. Te prometo que mañana nos vemos. Se calló abruptamente cuando escuchó la puerta cerrarse. Se giró, el teléfono todavía en la mano, los ojos muy abiertos. ¿Quién era?, pregunté con calma. Una amiga, respondió, guardando el teléfono rápido. Quiere que salgamos mañana. ¿Te molesta? No, dije. ¿Cuál amiga? Dudó un segundo. Solo un segundo. Pero lo noté. Carla. Ya sabes, del trabajo. Carla no trabajaba con ella. Carla era una amiga de la universidad que se había mudado a otro país hacía 2 años. No dije nada. Solo fui a la cocina, abrí una cerveza, me senté en la mesa. Elena se quedó en la sala, quieta, como si supiera que algo había cambiado pero no se atreviera a confirmarlo. Esa noche no hablamos mucho. Cenamos en silencio. Ella se acostó temprano. Yo me quedé despierto, mirando el techo, sintiendo como el peso de la verdad me aplastaba el pecho. Sabía lo que estaba pasando. Lo sabía con cada fibra de mi cuerpo. Pero todavía necesitaba verlo. Confirmarlo. No por masoquismo, sino porque necesitaba cerrar esa puerta con certeza.
Sin dudas. Sin que hubiera pasado si. El momento llegó un sábado por la mañana. Elena se había levantado temprano. Dijo que tenía que ir a una obra, que volvería al mediodía. Se vistió casual, jeans y una blusa simple, pero se maquilló con cuidado. Se puso ese perfume caro. Antes de irse, me dio un beso en la mejilla. Nos vemos al rato, amor. Esperé 20 minutos. Luego tomé las llaves de su auto, el que casi nunca usaba, el que quedaba estacionado en el edificio. Necesitaba revisar algo. Bajé al estacionamiento. El auto estaba en su lugar, cubierto de polvo. Lo abrí. Todo parecía normal. Asientos vacíos. Nada en la guantera. Pero algo me empujó a revisar más. Metí la mano debajo del asiento del copiloto. Y lo encontré. Un encendedor. Plateado, elegante, con las iniciales DR grabadas en un costado. Yo no fumaba. Elena tampoco. Nadie que conociéramos fumaba. Lo sostuve en mi mano, sintiendo su peso. Frío. ¿Real? Innegable. DR. Diego Romero. Mi hermano. El mundo se detuvo. El ruido del estacionamiento, los autos pasando, las voces lejanas. Todo desapareció. Solo quedó ese objeto en mi mano y una certeza brutal, absoluta, desgarradora. Mi hermano. Mi propio hermano. Me senté en el suelo del estacionamiento, la espalda contra el auto, el encendedor todavía en mi mano. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, vacío, sintiendo como todo lo que había creído saber sobre mi vida se desintegraba en cenizas. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado. El concreto frío del estacionamiento, el encendedor en mi mano, el silencio pesado aplastándome. Eventualmente me levanté. Cerré el auto. Subí al apartamento. Todo de manera automática, como si mi cuerpo supiera qué hacer mientras mi mente trataba de procesar lo imposible. Diego. Mi hermano menor. 3 años menor que yo. Siempre habíamos sido cercanos, o eso creía. Crecimos juntos, compartimos habitación hasta la adolescencia, nos cubrimos las espaldas cuando metíamos la pata. Yo lo ayudé a conseguir su primer trabajo. Él fue mi padrino cuando me gradué de la universidad. Estaba planeando que fuera mi padrino de boda. Iba a casarme con Elena en 6 meses. Ya teníamos fecha. Ya habíamos pagado el salón. Ya habíamos enviado las invitaciones preliminares. Y mi hermano, el hombre que iba a estar a mi lado ese día, estaba acostándose con mi prometida. Me senté en el sofá. Puse el encendedor en la mesa de centro y lo miré fijamente, como si fuera a darme alguna respuesta. Las iniciales brillaban bajo la luz de la ventana. DR Diego Romero. El mismo apellido que yo. La misma sangre. Empecé a reconstruir todo en mi mente. Los eventos familiares de los últimos meses. Las cenas en casa de nuestros padres. Las reuniones donde Diego siempre estaba. Donde Diego y Elena conversaban, reían, se sentaban cerca. Yo lo veía como algo normal. Eran parte de mi familia. ¿Por qué no iban a llevarse bien? Pero ahora, con esta nueva perspectiva, cada recuerdo se teñía de otra cosa. La forma en que se miraban cuando creían que nadie los veía. Como Elena siempre preguntaba por Diego. ¿Va a venir tu hermano? Hace tiempo que no lo veo. Como Diego siempre tenía alguna excusa para pasar por nuestro apartamento. Estaba por la zona, pensé en saludar. Una vez llegó cuando yo no estaba. Elena me lo contó casual. Diego pasó a dejar unos documentos que tu papá te mandaba. Nos tomamos un café. No pensé nada raro en ese momento. Ahora me preguntaba cuántos cafés se habían tomado. ¿Cuántas veces había venido cuando yo no estaba? ¿Cuántas veces habían estado juntos en este apartamento, en nuestra cama, en nuestra vida? Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. El cuerpo expulsando el veneno que la mente no podía procesar. Me quedé ahí, arrodillado frente al inodoro, sudando frío, temblando.
Cuando Elena llegó al mediodía, yo estaba sentado en la sala. El encendedor todavía en la mesa. Ella entró sonriente, con bolsas de supermercado. Compré cosas para hacer pasta, pensé que podríamos cocinar juntos. Me vio la cara y se detuvo. ¿Qué pasa? No dije nada. Solo señalé el encendedor. Su rostro cambió. El color se le fue de las mejillas. Las bolsas casi se le caen de las manos. Se quedó paralizada en la puerta, mirando ese objeto pequeño y plateado como si fuera una bomba. ¿De quién es?, preguntó, aunque su voz ya sabía la respuesta. Tú dime, respondí. Mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Como si no fuera mía. Ella dejó las bolsas en el suelo. Se acercó despacio, se sentó en el sillón frente a mí. No dijo nada por un largo rato. Solo miraba el encendedor, luego me miraba a mí, luego volvía al encendedor. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Silencio. ¿Cuánto tiempo, Elena? 1 año, susurró. Tan bajo que casi no la escuché. 1 año. 12 meses. 365 días de mentiras. De actuar. De besarme mientras pensaba en él. De dormir a mi lado mientras planeaba verse con mi hermano. ¿Por qué?, fue todo lo que pude decir. Ella empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas. No lo planeamos. No queríamos que pasara. Solo, pasó. No me vengas con esa mierda, dije, y fue la primera vez que mi voz se quebró. Las cosas no, solo pasan. Ustedes decidieron. Una y otra vez. Cada vez que se veían. Cada vez que me mentían. Decidieron destruirme. Lo siento, sollozó. Lo siento mucho. Yo te quiero. De verdad te quiero. No, dije. No me quieres. No se hace esto a alguien que quieres. Se levantó, intentó acercarse a mí. Yo me alejé. No me toques. No vuelvas a tocarme. Por favor, suplicó. Podemos arreglarlo. Puedo terminar con él. Podemos ir a terapia. Por favor, no tires todo lo que tenemos. La miré. Realmente la miré. Y me di cuenta de que ya no reconocía a la mujer frente a mí. La Elena de la que me enamoré, o tal vez la Elena que yo había inventado en mi cabeza, ya no existía. Esta era otra persona. Una extraña que compartía su rostro. Ya no tenemos nada, dije. Recoge tus cosas. Quiero que te vayas. ¿A dónde voy a ir? No me importa. Vete con él. Vete a un hotel. Vete al infierno. Pero sal de mi casa. Ella se quedó ahí, llorando, esperando que yo cambiara de opinión. Pero yo ya no sentía nada. Solo un vacío inmenso, frío, silencioso. Finalmente se fue a la habitación. La escuché moverse, abrir cajones, cerrar maletas. Tardó 2 horas. Cuando salió, tenía los ojos rojos e hinchados. Se detuvo en la puerta. ¿Y lo nuestro?, preguntó. ¿La boda? No hay boda, dije sin mirarla. No hay nada. ¿Se fue? La puerta se cerró. Y me quedé solo en ese apartamento que de pronto se sentía demasiado grande, demasiado vacío, demasiado lleno de fantasmas. Esa noche llamé a Diego. Contestó al tercer timbre. Hermano, ¿qué pasa? Sé lo de Elena, dije. Silencio del otro lado. Un silencio que lo confirmaba todo. Escucha, empezó. No, lo interrumpí. No quiero escucharte. Solo quiero que sepas que para mí, desde este momento, ya no tienes un hermano. No vuelvas a llamarme. No vuelvas a buscarme. Si te veo en la calle, no te conozco. Espera, podemos hablar. Colgué. Apagué el teléfono. Me serví un whisky. Luego otro. Y otro. Los días siguientes fueron un borrón. Llamé al trabajo, pedí 2 semanas de vacaciones.
Me quedé en el apartamento, sin salir, sin contestar llamadas. Mis padres intentaron contactarme. Amigos también. Ignoré a todos. No comía. Apenas dormía. Cuando cerraba los ojos, veía imágenes que mi mente creaba sin permiso. Elena y Diego juntos. Riendo. Besándose. Tocándose. En hoteles. En su auto. Tal vez aquí, en este apartamento, en nuestra cama. Perdí peso. Dejé de afeitarme. El apartamento se llenó de botellas vacías y platos sucios. Me estaba desmoronando y no tenía fuerzas para evitarlo. Una noche, borracho, marqué el número de Elena. Ella contestó inmediatamente. ¿Hola? ¿Lo amas?, pregunté. Silencio. ¿Lo amas a él? No lo sé, susurró. Estoy confundida. ¿Alguna vez me amaste a mí? Sí, dijo, llorando. Sí te amé. Todavía te amo. ¿Esto es tan complicado? No, dije. No es complicado. Es simple. Elegiste. Y él eligió. Y yo fui el único idiota que no sabía que estaba jugando un juego donde ya había perdido. Colgué. Y esa fue la última vez que hablé con ella. Pasaron 2 semanas. Luego un mes. Lentamente empecé a salir del agujero. No porque quisiera, sino porque el cuerpo necesita funcionar. Comencé a comer de nuevo. A ducharme. A salir de la casa. Pero el apartamento me asfixiaba. Cada rincón tenía un recuerdo. La cocina donde cocinábamos juntos. La sala donde veíamos películas. La cama donde hacíamos el amor. Todo estaba contaminado. Hablé con el dueño. Rompí el contrato. Pagué la penalización. Empaqué mis cosas. Las suyas las dejé en cajas que envié a la dirección de Diego. Que se pudran juntos. Renuncié a mi trabajo. Vendí mi auto. Cancelé la boda. Devolví los depósitos que pude. Perdí dinero, mucho dinero. No me importó. Mis padres finalmente lograron localizarme. Mi madre lloraba al teléfono. ¿Qué está pasando? Diego no nos cuenta nada. Elena tampoco. ¿Por qué cancelaste la boda? Pregúntales a ellos, dije. Y colgué. Corté contacto con todos. Amigos, familia, conocidos. Borré mis redes sociales. Cambié mi número. Me convertí en un fantasma. Y una mañana de octubre, metí lo poco que me quedaba en mi auto y manejé. Sin rumbo fijo. Solo lejos. Lejos de la ciudad. Lejos de ellos. Lejos del hombre que había sido. Conduje durante horas. El paisaje cambiaba. Edificios se volvían árboles. Ruido se volvía silencio. Y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Encontré este lugar casi por accidente. Un pueblo pequeño, olvidado, rodeado de montañas. Me detuve en una gasolinera a cargar combustible y vi un anuncio en la pared. Se vende casa con terreno. Buen precio. Había un número de teléfono. Lo marqué sin pensar mucho. El dueño era un hombre mayor que se mudaba a la ciudad a vivir con su hija. Me mostró la propiedad esa misma tarde. Era grande, rústica, con paredes de piedra y vigas de madera. Necesitaba trabajo, pero tenía algo que me llamó. Paz. Silencio. Distancia del mundo. ¿Cuánto?, pregunté. Me dio un precio razonable. Ni siquiera negocié. ¿La compro? Firmamos los papeles una semana después. Y así, sin planearlo, sin pensarlo demasiado, empecé una nueva vida. Los primeros meses fueron duros. La casa estaba en peor estado de lo que parecía. Goteras, problemas eléctricos, ventanas que no cerraban bien. Pero me dio algo en que enfocarme. Aprendí a arreglar cosas. Vi tutoriales en internet. Compré herramientas. Trabajaba desde que salía el sol hasta que oscurecía.
El trabajo físico me salvó. Cuando mi mente empezaba a vagar hacia ellos, hacia lo que había perdido, hacia la traición, me obligaba a cargar piedras, cortar madera, cavar. El cuerpo cansado no deja espacio para pensar. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Poco a poco, la casa se fue convirtiendo en un hogar. Pinté paredes. Arreglé el techo. Instalé una estufa de leña que encontré en un mercado de segunda mano. Planté árboles en el terreno. Construí un pequeño taller donde trabajar con madera. La gente del pueblo me dejaba en paz. Algunos me saludaban con un gesto de cabeza. Otros simplemente me ignoraban. Yo prefería lo segundo. No buscaba amigos. No buscaba conversación. Solo quería existir en silencio. Pero el silencio también tiene sus peligros. En las noches, cuando el trabajo terminaba y me quedaba solo, los pensamientos regresaban. Elena, Diego. La boda que nunca fue. La familia que perdí. El hermano que me traicionó de la peor forma posible. A veces me preguntaba si seguían juntos. Si se habían mudado juntos. Si eran felices. Si alguna vez pensaban en mí. Si sentían culpa o si simplemente habían seguido con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. Otras noches me preguntaba qué había hecho mal. Si había señales que ignoré. Si fui un mal novio. Si no la amé suficiente. Si de alguna forma merecía lo que me hicieron. Pero con el tiempo, esas preguntas empezaron a importar menos. No porque encontrara respuestas, sino porque me di cuenta de que no las necesitaba. Lo que pasó, pasó. No podía cambiarlo. Solo podía decidir cómo seguir adelante. Y seguí adelante. Día a día. Madrugar. ¿qué fe? Trabajo. Cansancio. Dormir. Repetir. Pasó un año. Luego 2. La vida encontró un ritmo. Simple, predecible, pero mío. Completamente mío. Conocí a algunas personas del pueblo. Don Mario, que vendía verduras en el mercado. Siempre me daba las mejores zanahorias. Para que no te veas tan flaco, decía. Laura, la dueña del único café del pueblo. Hacía el mejor pan de la región. Y el padre Tomás, el sacerdote, que a veces se sentaba conmigo en el porche sin decir nada, solo acompañando. No les conté mi historia. No pregunté por la de ellos. Pero había un entendimiento silencioso. Todos teníamos nuestras cicatrices. Todos estábamos aquí por alguna razón. En el tercer año, empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad exactamente, pero sí algo parecido a la paz. Despertaba sin ese peso en el pecho. Podía pasar días sin pensar en ellos. Las heridas todavía estaban ahí, pero ya no sangraban. Y entonces llegó la noticia. Mi padre había muerto. La llamada vino de mi madre. No había hablado con ella en casi 3 años. Su voz sonaba pequeña, rota. Tu padre falleció esta mañana. Ataque al corazón. El funeral es el sábado. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Sentía algo, pero no sabía qué. ¿Dolor? ¿Culpa? ¿Alivio porque tenía una excusa para volver? No lo sabía. Pasé 2 días debatiendo si ir o no. Finalmente decidí que sí. No por mi madre. No por Diego, sino por mi padre. Él no tuvo la culpa de nada. Merecía que estuviera ahí. El viernes por la tarde manejé de regreso a la ciudad. Todo se veía igual pero diferente. Las calles conocidas ahora me parecían ajenas. Los edificios demasiado altos. El ruido demasiado fuerte. Me sentí como un extraño en el lugar donde había pasado la mayor parte de mi vida. El funeral fue el sábado por la mañana en una iglesia pequeña. Llegué temprano, me senté en la última fila. No quería hablar con nadie. Solo quería despedirme de mi padre y volver a mi casa. La gente empezó a llegar. Familiares, amigos, compañeros de trabajo de mi padre. Algunos me reconocieron. Me miraron con curiosidad,
sorpresa, lástima. No me acerqué a nadie. Y entonces los vi. Diego entró por la puerta principal. Traje negro, impecable. Y a su lado, tomada de su brazo, Elena. Se veía diferente. Más delgada. El cabello más corto. Pero era ella. Mis 3 años de paz se evaporaron en un segundo. El corazón me latió fuerte. Las manos me empezaron a sudar. Caminaron por el pasillo como si fueran dueños del lugar. Confiados. Juntos. Aparentemente felices. No me vieron al principio. Se sentaron cerca del frente, junto a mi madre. Diego le susurró algo a Elena. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, íntima. La misma sonrisa que alguna vez fue para mí. Me quedé paralizado en mi asiento. Parte de mí quería salir corriendo. Otra parte quería acercarme y gritarles. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo me quedé ahí, respirando despacio, tratando de mantener la calma. Después del servicio, en el cementerio, finalmente me vieron. Estaba apartado, lejos del grupo principal, viendo cómo bajaban el ataúd. Diego se acercó. Elena venía con él. Hermano, dijo. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. No sabía que vendrías. No respondí. Solo lo miré. Había envejecido un poco. Algunas canas en las sienes. Líneas de expresión alrededor de los ojos. Pero seguía siendo él. Mi hermano. El traidor. Lamento lo de papá, continuó. Sé que ustedes eran cercanos. Silencio. Elena se quedó un paso atrás, incómoda. No me miraba a los ojos. Diego se inclinó hacia mí, una sonrisa arrogante en su rostro. Bajó la voz para que solo yo pudiera escuchar. Así que, supongo que gané, ¿verdad? Algo en mi interior se rompió. Pero no de dolor. De claridad absoluta. Este hombre no era mi hermano. Tal vez nunca lo fue. Sonreí. Una sonrisa tranquila, genuina. Ah, sí, dije con calma. Pues, mira. Me giré y le hice una seña a alguien que estaba cerca del auto. Una mujer se acercó. Alta, cabello castaño, ojos verdes. Vestido negro simple pero elegante. Se paró a mi lado y me tomó de la mano. Conoce a mi esposa, dije. Diego se quedó paralizado. La sonrisa se le congeló en la cara. Elena palideció. Ana, dije, presentándola. Ellos son Diego y Elena. Ana extendió la mano cortésmente. Diego la estrechó mecánicamente, todavía en shock. Elena no se movió. Un gusto, dijo Ana con una voz tranquila. Lamento su pérdida. Gracias, murmuró Diego. Hubo un silencio incómodo. Yo solo los miraba, tranquilo, casi divertido. Ver a Diego así, descolocado, sin palabras, sin esa arrogancia insoportable, me dio una satisfacción que no esperaba. Bueno, dije. Nosotros ya nos vamos. Tenemos un viaje largo de regreso. ¿Regreso?, preguntó Elena, hablando por primera vez. Su voz sonaba pequeña. ¿A dónde? A casa, respondí. Lejos de aquí. Diego encontró su voz. ¿Cuándo te casaste? Hace un año, mentí sin pestañear. En realidad Ana era la hija del padre Tomás, que había aceptado hacerme el favor de acompañarme ese día. Le había explicado la situación. Ella entendió. Algunos de nosotros sí sabemos lo que es el compromiso real. El golpe fue directo. Diego apretó los dientes. Elena bajó la mirada. Fue un gusto verlos, dije sin una pizca de sinceridad. Cuídense. Tomé a Ana del brazo y caminamos hacia el auto. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. No me giré. En el auto, Ana me miró. ¿Estás bien? Sí, dije. Y era verdad. Por primera vez en 3 años, al ver sus caras, al ver que lo que habían hecho ya no me destruía.
Supe que estaba bien. Gracias por hacer esto, le dije. De nada, respondió con una sonrisa. Tu historia es intensa. Pero me alegra que hayas salido adelante. Manejamos en silencio durante un rato. Dejé la ciudad atrás. Los edificios. El ruido. Los fantasmas. De regreso a mi casa, a mi vida, a mi paz. Esa noche, sentado en mi porche, con una cerveza en la mano, miré las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado. El dolor. La traición. La caída. La reconstrucción. Y me di cuenta de algo. No había ganado ni perdido. Solo había sobrevivido. Y eso era suficiente. Diego podía quedarse con Elena. Podían tener su vida juntos, construida sobre mentiras y traición. Yo tenía algo mejor. Tenía mi dignidad. Mi paz. Mi libertad. Y tenía un futuro que era completamente mío. El viento sopló suave entre los árboles. Tomé un trago de cerveza. Y sonreí. Porque finalmente, después de 3 años, estaba en casa.